Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay patrones en la vida que no son casualidad. Hay cosas que se repiten una y otra vez, generación tras generación, y que la gente prefiere ignorar antes que enfrentar. En los pueblos de Yucatán, especialmente en las comisarías y pueblos cercanos a Mérida, existe un conocimiento antiguo que las abuelas transmiten a sus hijas cuando están embarazadas. Les hablan de ciertas temporadas del año en las que hay que tener más cuidado. Las épocas cuando más bebés nacen, generalmente después de las fiestas de fin de año y en los meses de verano, cuando el calor es más intenso. Esas son las temporadas peligrosas. Esas son las épocas en que ellas aparecen. Las brujas de bolas de fuego que recorren los cielos nocturnos de Yucatán, buscando lo único que las mantiene con vida, la energía pura de los recién nacidos. Esta es la historia de Alma, una joven de 28 años que vivía en Humán, un pueblo a pocos kilómetros de Mérida. Humán es conocido por sus enequenales, por su iglesia colonial y por sus calles tranquilas donde todo el mundo se conoce. Alma había nacido y crecido ahí. Se casó a los 23 con Daniel, un mecánico que tenía su taller en la misma calle donde vivían. Llevaban 5 años intentando tener un bebé. Habían ido con doctores, habían hecho tratamientos, habían rezado tanto que Alma sentía que ya no le quedaban oraciones por decir. Finalmente, en marzo, Alma descubrió que estaba embarazada. La alegría que sintió fue tan grande que lloró durante horas. Daniel también lloró. Ese bebé era todo lo que habían soñado, todo lo que habían esperado. Los meses de embarazo pasaron tranquilos. Alma se cuidaba mucho, comía bien, iba a todas sus consultas. Su madre, doña Carmen, la visitaba seguido para asegurarse de que todo estuviera bien. Le llevaba caldos, frutas, le ayudaba con las cosas de la casa. El bebé, una niña a la que decidieron llamar Sofía, nació el 15 de noviembre. Un parto normal, sin complicaciones. Sofía era perfecta, pequeña, rosada, con una mata de pelo negro y unos ojos grandes que miraban todo con curiosidad. Alma sintió un amor tan profundo cuando la tuvo en brazos por primera vez, que pensó que su corazón iba a explotar. Daniel no se separaba de ellas. Tomaba fotos, grababa videos. No podía dejar de mirar a su hija con esa expresión de asombro total. Los primeros días en casa fueron hermosos. Cansados, sí, porque Sofía se despertaba cada 2 o 3 horas para comer, pero hermosos. Alma no le quitaba los ojos de encima, la cargaba, le cantaba, le hablaba todo el tiempo, aunque sabía que la bebé todavía no entendía las palabras. Daniel ayudaba en todo, cambiaba pañales, calentaba las toallitas, se quedaba despierto con Alma durante las madrugadas. Una tarde, cuando Sofía tenía una semana de nacida, doña Carmen llegó de visita. Vio a la bebé dormida en su Moisés y se quedó callada un momento. Alma notó que su madre tenía una expresión extraña en el rostro. Le preguntó qué pasaba. Doña Carmen dudó antes de hablar. Finalmente le dijo a Alma que necesitaba contarle algo importante. Algo que su propia madre le había contado a ella cuando Alma nació, y que ahora tenía que transmitirle. Se sentaron en la sala. Doña Carmen habló en voz baja, aunque solo estaban ellas dos en la casa. Le dijo a Alma que noviembre era un mes peligroso, que en Yucatán las brujas sabían cuándo nacían más bebés. Llevaban siglos observando, aprendiendo los patrones. Sabían que después de las fiestas de carnaval, 9 meses después nacían muchos niños. Sabían que después de las vacaciones de fin de año, en septiembre y octubre, también había muchos nacimientos. Y noviembre era uno de los meses con más bebés. Y las brujas lo sabían. Alma escuchó todo esto con una mezcla de incredulidad y miedo. Su madre nunca le había hablado de estas cosas antes. Doña Carmen continuó.
Le explicó que las brujas de Yucatán no eran como las de las películas. No volaban en escobas ni hacían pociones en calderos. Eran mujeres que durante el día parecían normales. Podían ser vecinas, conocidas, hasta amigas. Nadie sabía quiénes eran, pero en las noches, especialmente las noches sin luna o las de luna llena, se transformaban. Se convertían en bolas de fuego que flotaban por el cielo, buscando casas donde hubiera bebés recién nacidos. Las brujas necesitaban esa energía vital de los bebés para mantenerse jóvenes, para conservar sus poderes. No se llevaban a los niños físicamente. Entraban a las casas de formas que nadie podía explicar. A pesar de puertas cerradas y ventanas con seguro, se acercaban a las cunas y comenzaban a absorber la energía de vida de los bebés. Un poco cada noche. Los niños no morían de inmediato, pero se iban debilitando. Dejaban de subir de peso, lloraban sin parar, dormían demasiado o no dormían nada. Y si la bruja seguía visitándolos, eventualmente el bebé perdía toda su energía y se apagaba. Alma sintió que se le helaba la sangre. Le preguntó a su madre cómo podía proteger a Sofía. Doña Carmen sacó de su bolsa varias cosas: unas tijeras de metal, un frasco pequeño con agua bendita, unos listones rojos y un espejito redondo. Le explicó que las tijeras debían colocarse abiertas en forma de cruz debajo del colchón de Sofía. El agua bendita tenía que rociarse por toda la habitación cada noche. Los listones rojos debían amarrarse en las muñecas de la bebé, porque el rojo era un color que las brujas no soportaban, y el espejo debía colgarse cerca de la cuna, porque las brujas odiaban ver su reflejo transformado. Alma hizo todo exactamente como su madre le indicó. Daniel pensó que eran supersticiones, pero cuando vio lo seria que estaba doña Carmen, decidió no discutir. Ayudó a poner las protecciones. Esa noche, antes de acostarse, Alma roció el agua bendita por toda la habitación de Sofía. Colocó las tijeras bajo el colchón del Moisés. Ató los listones rojos en las muñecas de su hija. Colgó el espejito de un clavo en la pared. Todo estuvo tranquilo durante 3 noches. Sofía dormía bien, comía bien, parecía estar perfectamente sana. Alma empezó a relajarse un poco. Tal vez su madre había exagerado. Tal vez esas historias eran solo eso, historias de tiempos antiguos que ya no tenían relevancia. Pero la 4ª noche, Alma despertó de golpe. No sabía qué la había despertado. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba completamente silenciosa. Demasiado silenciosa. Alma se dio cuenta de que Sofía no estaba haciendo ningún ruido. Normalmente la bebé se movía. Hacía ruiditos pequeños mientras dormía. Pero ahora no se escuchaba nada. Alma saltó de la cama y corrió al cuarto de Sofía. Cuando abrió la puerta, lo que vio hizo que se le cortara la respiración. La habitación estaba iluminada por un resplandor naranja que entraba por la ventana. Alma se acercó y miró hacia afuera. Su corazón casi se detiene. Ahí, flotando en el aire a la altura del 2.º piso de la casa, había 3 bolas de fuego. Eran perfectamente redondas, del tamaño de una pelota de playa, brillando con una luz intensa que pulsaba como si estuvieran vivas. Se movían lentamente de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo. Alma se quedó paralizada viéndolas. Las bolas de fuego se acercaron más a la ventana. Podía sentir el calor que emanaban a pesar del vidrio cerrado. Y entonces escuchó algo que hizo que se le pusiera la piel de gallina. Voces, susurros de mujeres que venían de esas bolas de luz. Hablaban en maya, un idioma que Alma no dominaba, pero que había escuchado toda su vida. Las voces sonaban antiguas, cansadas, pero también hambrientas. Sofía estuvo internada 4 días. Cuando salió del hospital había perdido todo el peso que había ganado desde que nació. Parecía una recién nacida otra vez, frágil y pequeña. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Sofía ya casi no lloraba, se quedaba quieta en su Moisés, con los ojos abiertos pero sin ver realmente. Ya no se movía tanto como antes. Ya no agarraba el dedo de Alma cuando se lo ponía en la mano. Era como si algo fundamental se hubiera apagado dentro de ella. Alma sabía qué era. Las brujas le habían robado parte de su energía vital, y ahora que habían probado la energía de Sofía,
No iban a parar hasta terminarlo todo. Doña Carmen y doña Eusebia hicieron todo lo que pudieron. Trajeron a un curandero de Valladolid que conocía rituales más fuertes. El hombre hizo una limpia a Sofía con hierbas y humo de copal. Enterró objetos protectores en las 4 esquinas de la casa. Pintó símbolos mayas antiguos en las puertas con una mezcla de cal y sangre de gallo. Le dijo a Alma que estas protecciones eran muy poderosas, de las más fuertes que existían. Funcionaron por un tiempo. Casi 3 semanas las bolas de fuego no aparecieron. Sofía empezó a mejorar un poco. Volvió a llorar cuando tenía hambre. Volvió a moverse. Alma se permitió sentir un poco de esperanza, pero las brujas no se habían ido. Solo estaban esperando. Una noche, Alma tuvo un sueño horrible. Soñó que estaba caminando por un monte oscuro. El aire olía a tierra mojada y a algo podrido. Llegaba a un claro donde había varias mujeres sentadas alrededor de una fogata. Cuando se acercaba, veía que esas mujeres no tenían piel. Sus músculos y venas estaban expuestos, brillando a la luz del fuego. Y en el centro del círculo, flotando sobre las llamas, había algo pequeño y brillante. Era como una luz suave, del tamaño de una mano. Alma sabía, en el sueño sabía con total certeza, que esa luz era parte del alma de Sofía. Las brujas la tenían ahí, alimentándose de ella lentamente. Despertó sudando, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Corrió al cuarto de Sofía. La bebé estaba despierta, mirando al techo con esos ojos grandes que ya no parecían de una niña normal. Alma la cargó, y Sofía se sintió más liviana que la última vez. Demasiado liviana. A la mañana siguiente, cuando pesaron a Sofía en la báscula que tenían en casa, Alma se quedó helada. La bebé había perdido casi 1 kilo en una noche. 1 kilo completo. Eso era imposible. Ningún bebé podía perder tanto peso tan rápido sin estar gravemente enfermo. Pero Sofía no tenía fiebre, no tenía diarrea, no tenía ningún síntoma físico. Simplemente estaba más delgada, más pálida, más vacía. Alma llamó llorando a doña Eusebia. La anciana vino y cuando vio a Sofía sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dijo a Alma algo que la destruyó por completo. Le dijo que las brujas habían encontrado una forma de llevarse la energía de Sofía sin estar físicamente presentes, que ya no necesitaban entrar a la casa porque habían creado una conexión directa con la bebé, que ahora podían alimentarse de ella desde lejos, desde donde sea que estuvieran durante el día. Alma le rogó que hiciera algo, lo que fuera. Doña Eusebia preparó un último ritual, el más peligroso y antiguo que conocía. Le dijo a Alma que este ritual podría cortar la conexión entre las brujas y Sofía, pero que era extremadamente arriesgado. Si salía mal, la bebé podría perder toda su energía de golpe. Alma no tenía opción. Sin el ritual, Sofía se iba a apagar de todas formas. Al menos así, había una posibilidad. El ritual se hizo en una noche de luna llena, en el patio de la casa. Doña Eusebia trazó un círculo grande en el suelo con sal y ceniza. Puso a Sofía en el centro, acostada sobre una manta blanca. Alrededor del círculo colocó velas de diferentes colores y pequeños montones de hierbas. Alma y Daniel tenían que quedarse afuera del círculo, sin importar lo que pasara. Doña Eusebia empezó a cantar en maya, palabras antiguas que sonaban como el viento entre las hojas. Encendió las hierbas, y el humo empezó a elevarse, espeso y blanco. Sofía comenzó a llorar, un llanto fuerte y desesperado que Alma nunca le había escuchado. Ella quiso correr a cargar a su hija, pero Daniel la detuvo. Tenían que dejar que el ritual terminara. El humo se hizo más denso. Empezó a formar figuras, siluetas que se movían dentro de él, y entonces aparecieron. Las 3 bolas de fuego surgieron del cielo nocturno, bajando rápidamente hacia el patio. Doña Eusebia siguió cantando, más fuerte ahora, con la voz temblorosa por el esfuerzo. Las bolas de fuego intentaron entrar al círculo, pero chocaban contra algo invisible. Se quedaban ahí, flotando alrededor, brillando con tanta intensidad que lastimaba verlas. El llanto de Sofía se volvió más débil. Alma vio con horror cómo su bebé se ponía cada vez más pálida.
Doña Eusebia gritó las últimas palabras del ritual y arrojó un puñado de polvo brillante hacia las bolas de fuego. Por un momento, todo se iluminó con una luz blanca cegadora. Alma tuvo que cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, las bolas de fuego habían desaparecido. El patio estaba en silencio. Doña Eusebia estaba arrodillada en el suelo, jadeando, agotada, y Sofía estaba quieta en el centro del círculo, completamente quieta. Alma rompió el círculo corriendo hacia su hija. La cargó desesperada. Sofía respiraba pero apenas. Sus ojos estaban cerrados y no reaccionaba a nada. Alma la sacudió suavemente, le habló, le sopló en la cara. Nada. La bebé estaba como en coma. La llevaron al hospital de emergencia. Los médicos hicieron todo lo posible pero no entendían qué pasaba. Todos los signos vitales de Sofía estaban funcionando. Su corazón latía, sus pulmones respiraban, su cerebro mostraba actividad en los estudios. Pero la bebé no despertaba, no abría los ojos, no se movía, no reaccionaba a ningún estímulo. Los doctores dijeron que era un estado vegetativo de causa desconocida, que tal vez había sido un problema neurológico que no pudieron detectar a tiempo. Conectaron a Sofía a máquinas, le pusieron sondas para alimentarla. Y ahí se quedó. Pasaron las semanas. Alma vivía en el hospital, sentada junto a la cunita donde yacía su hija. Le hablaba, le cantaba, le leía cuentos. Pero Sofía nunca respondía. Sus ojos permanecían cerrados. Su cuerpecito seguía respirando mecánicamente, pero no había nadie dentro. Doña Eusebia vino a visitar. Le dijo a Alma con lágrimas en los ojos que el ritual había cortado la conexión con las brujas. Pero el precio había sido demasiado alto. Al cortar la conexión, también se había cortado parte del hilo que mantenía el alma de Sofía atada a su cuerpo. La energía que las brujas le habían robado nunca iba a regresar. Y la parte que quedaba era tan pequeña que apenas era suficiente para mantener el cuerpo funcionando. Los médicos eventualmente le dijeron a Alma que no había esperanza de recuperación, que Sofía podría vivir así años, conectada a máquinas, pero que nunca iba a despertar. Le sugirieron que pensara en desconectarla, en dejarla ir. Pero Alma no podía. No podía dejar ir a la hija que tanto había esperado, a la bebé que había sido su sueño durante años. Daniel no pudo soportarlo. El dolor era demasiado grande. Se fue a trabajar a Cancún, diciendo que necesitaba alejarse, que volvería cuando se sintiera más fuerte. Pero Alma sabía que no iba a volver. No podía culparlo. El dolor de ver a Sofía así era insoportable. Alma vendió la casa de Humán. No podía vivir ahí, rodeada de recuerdos de lo que pudo ser y nunca fue. Se mudó a un cuartito pequeño cerca del hospital en Mérida. Consiguió un trabajo de medio tiempo limpiando casas para poder pagar sus gastos básicos. El resto del tiempo lo pasaba con Sofía. Han pasado 2 años. Sofía tiene 2 años de edad ahora, pero su cuerpo no ha crecido mucho. Sigue siendo pequeña, delgada, conectada a tubos y máquinas. Sus ojos permanecen cerrados. Nunca aprendió a sentarse, a gatear, a caminar. Nunca dijo su primera palabra. Nunca sonrió viendo a su madre. Nunca vivió realmente. Alma sabe que su hija se fue esa noche del ritual, que lo que está en esa cama de hospital es solo un cuerpo vacío que respira por costumbre. Las brujas le robaron todo lo que hacía que Sofía fuera Sofía. Su energía, su espíritu, su futuro. Y esas brujas siguen ahí. Alma las ve a veces cuando sale del hospital tarde en la noche. Bolas de fuego flotando sobre los barrios de Mérida, sobre los pueblos cercanos, buscando casas donde hay bebés recién nacidos. Siempre en las temporadas cuando nacen más niños. Siempre cazando, siempre robando energías para mantenerse con vida. Alma trata de advertir a las madres jóvenes que ve. Les cuenta su historia, les ruega que protejan a sus bebés. Algunas la escuchan con miedo en los ojos y prometen tener cuidado. Otras piensan que está loca, que inventó todo esto para explicar alguna tragedia médica. Pero Alma sigue intentando, porque sabe que en algún lugar de Yucatán, en este preciso momento,
Hay brujas observando, esperando, eligiendo a su próxima víctima. Cada año, en noviembre, cuando llega el aniversario del nacimiento de Sofía, Alma va a la iglesia de Umán. Se sienta en la última banca y reza. No reza por un milagro. Sabe que Sofía nunca va a despertar. Reza por todas las otras madres, por todos los otros bebés que van a nacer en las temporadas peligrosas. Reza para que ellos no sufran lo mismo que ella sufrió, pero en el fondo sabe que sus oraciones no van a cambiar nada, porque las brujas de Yucatán son más antiguas que la religión cristiana, más poderosas que cualquier ritual moderno. Vienen de tiempos donde la magia era real y los pactos con fuerzas oscuras eran cosa común. Y mientras haya bebés recién nacidos con energía pura para robar, ellas seguirán ahí. Sofía nunca va a crecer, nunca va a ir a la escuela, nunca va a tener amigas, nunca va a enamorarse, nunca va a tener su propia familia. Las brujas le quitaron todo eso antes de que pudiera siquiera empezar a vivir. Y Alma pasará el resto de su vida cuidando ese cuerpo vacío, visitando el hospital cada día, hablándole a una hija que no puede escuchar, cantándole canciones que no puede procesar, esperando un despertar que nunca llegará, porque esa es la verdadera maldad de las brujas. No se llevan a los niños por completo, los dejan aquí, vacíos, como recordatorios permanentes de su poder, como advertencias vivientes de que hay fuerzas en este mundo contra las que no podemos luchar, como prueba de que a veces el mal gana y no hay final feliz. Las bolas de fuego seguirán apareciendo sobre Mérida y sus pueblos, seguirán brillando en las noches oscuras, buscando, siempre buscando, y habrá más bebés como Sofía, más madres como Alma, más familias destruidas por algo que la mayoría de la gente ni siquiera cree que existe, porque esa es la mayor victoria de las brujas, que nadie les cree, que la gente moderna piensa que son solo supersticiones, solo cuentos de viejas, y mientras todos dudan, mientras todos dicen que es imposible, las brujas siguen alimentándose, siguen robando energías, siguen dejando bebés vacíos en camas de hospital, y nadie puede detenerlas. Hay verdades que la gente prefiere no decir en voz alta, verdades que se quedan en susurros, en conversaciones entre abuelas y nietos, en advertencias que se dan con la voz baja para que nadie más escuche. En el estado de Hidalgo, especialmente en los pueblos que rodean los cerros y las zonas del Valle del Mezquital, existe una creencia que ha pasado de generación en generación durante siglos. No es solo una historia para asustar niños, es algo que la gente mayor conoce bien, algo que han visto con sus propios ojos, o que les pasó a alguien muy cercano. Hablan de mujeres que parecen normales durante el día, que caminan por las calles, que compran en el mercado, que saludan a los vecinos, pero cuando cae la noche y la luna llena ilumina los cerros, esas mismas mujeres se transforman en algo que no debería existir. Se convierten en brujas antiguas, seres que se alimentan de la energía de los bebés recién nacidos para mantenerse vivas, para no envejecer, para conservar poderes que vienen de pactos hechos hace muchísimo tiempo. Esta es la historia de Laura, una joven madre de 24 años que vivía en Zempoala, Hidalgo, un pueblo tranquilo donde las casas tienen patios grandes y las familias se conocen entre sí. Laura había crecido ahí. Se casó joven con un hombre llamado Roberto que trabajaba en la construcción, y juntos habían formado un hogar sencillo, pero lleno de amor. Hacía apenas 3 semanas que Laura había dado a luz a su primer hijo, un niño hermoso al que llamaron Mateo. El bebé era su alegría, su razón de vivir. Pasaba las noches en vela cuidándolo, alimentándolo, viéndolo dormir con esa paz que solo tienen los recién nacidos. Laura había escuchado las historias toda su vida. Su abuela se las contaba cuando era niña, historias de brujas que volaban convertidas en guajolotes sin una pierna, de mujeres que se quitaban las extremidades y dejaban solo el torso para poder volar en busca de bebés, historias de niños que amanecían pálidos, débiles, con marcas extrañas en el cuerpo como si algo les hubiera estado chupando la energía durante la noche. Pero Laura siempre pensó que eran solo cuentos, leyendas para mantener a los niños cerca de casa después del atardecer.
Nunca imaginó que algún día esas historias se volverían su realidad. Todo comenzó una semana después de que Mateo cumpliera 2 semanas de nacido. Laura empezó a notar cosas extrañas. El bebé, que normalmente dormía bien durante algunas horas de la noche, comenzó a despertarse llorando de forma desesperada. No era un llanto normal de hambre o de pañal sucio. Era un llanto de terror, como si algo lo estuviera asustando. Laura lo cargaba, lo mecía, intentaba calmarlo, pero el niño seguía llorando con los ojos muy abiertos, mirando hacia un rincón oscuro del cuarto como si viera algo que ella no podía ver. Las primeras noches, Laura pensó que eran cólicos o que tal vez el bebé estaba enfermo. Lo llevó con el doctor del pueblo, pero el médico revisó a Mateo y dijo que estaba perfectamente sano. No tenía fiebre, no tenía ninguna infección, nada que explicara ese llanto. El doctor le dijo que probablemente eran los nervios típicos de los recién nacidos, que se le pasaría. Pero no se le pasó. Cada noche era peor. Roberto también empezó a preocuparse. Una noche, mientras Laura intentaba calmar a Mateo que no paraba de llorar, él se levantó para ir por un vaso de agua a la cocina. Cuando pasó frente a la ventana que daba al patio, vio algo que lo dejó helado. Afuera, en el árbol de durazno que estaba cerca de la casa, había un pájaro enorme. Parecía un guajolote, pero del tamaño de una persona adulta. Y lo más extraño es que ese pájaro solo tenía una pata. Estaba ahí parado en la rama, mirando directamente hacia la ventana del cuarto donde dormía Mateo. Roberto se quedó paralizado varios segundos, sin poder creer lo que veía. Cuando parpadeó, el pájaro ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Roberto no le dijo nada a Laura esa noche porque no quería asustarla más de lo que ya estaba. Pero al día siguiente, fue a hablar con su suegra, la mamá de Laura, una mujer mayor llamada Doña Petra, que había vivido toda su vida en Zempoala y conocía todas las historias del pueblo. Cuando Roberto le contó lo que había visto, Doña Petra se puso muy seria. Le preguntó detalles, a qué hora lo había visto, si el guajolote había hecho algún sonido, si había notado algo más extraño. Roberto le contó todo. Doña Petra suspiró profundamente y le dijo algo que hizo que a Roberto se le encogiera el estómago. Le dijo que tenían que proteger a Mateo inmediatamente, porque lo que él había visto no era un simple pájaro, era una bruja transformada, buscando una forma de entrar a la casa para llevarse la energía del bebé. Doña Petra le explicó que las brujas antiguas de Hidalgo tenían poderes que venían de tiempos muy lejanos, de antes de la conquista española, cuando todavía se les conocía con nombres en náhuatl que significaban cosas terribles. Esas mujeres hacían pactos oscuros para obtener habilidades que ningún ser humano debería tener. Podían desprenderse de sus piernas, a veces de ambas piernas y brazos, dejando solo su torso para poder volar más ligero. Se transformaban en aves, especialmente en guajolotes, porque esos animales eran considerados sagrados en las antiguas creencias y tenían una conexión con el mundo de los espíritus. Las brujas buscaban casas donde hubiera bebés recién nacidos, sobre todo los que no habían sido bautizados. Los bebés tienen una energía pura, una fuerza vital que las brujas necesitan para mantenerse jóvenes y conservar sus poderes. No se llevan a los niños físicamente, explicó Doña Petra, sino que les roban su energía de vida. Entran a las habitaciones en las noches, se acercan a las cunas y comienzan a succionar esa fuerza que mantiene al bebé vivo y saludable. El niño no muere de inmediato, pero cada noche se va debilitando más y más. Se pone pálido, pierde peso, llora sin parar, se enferma de cosas que los doctores no pueden curar. Y si la bruja sigue visitándolo noche tras noche, eventualmente el bebé se apaga como una vela. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Le preguntó a Doña Petra qué podían hacer. Ella le dio una lista de cosas que tenían que conseguir inmediatamente. Necesitaban tijeras, varias tijeras de metal que debían colocar abiertas en forma de cruz en diferentes lugares de la casa. Las tijeras abiertas forman una cruz que las brujas no pueden cruzar. También necesitaban sal de grano. La sal común de cocina no servía. Tenía que ser sal gruesa sin procesar.
Debían poner líneas de sal en todas las entradas, en las ventanas, en las puertas, creando barreras que las brujas no pudieran atravesar. Doña Petra también les dijo que consiguieran espejos pequeños y los colgaran cerca de la cuna de Mateo. Los espejos reflejan la imagen de las brujas, y ellas no soportan verse a sí mismas transformadas. Les causa un dolor terrible. Y lo más importante, necesitaban bautizar a Mateo lo antes posible. El bautismo crea una protección espiritual que hace más difícil que las brujas puedan acercarse al niño. Roberto y Laura hicieron todo lo que doña Petra les indicó. Esa misma tarde fueron al mercado y compraron todas las tijeras que pudieron encontrar. Compraron varios kilos de sal gruesa. Consiguieron pequeños espejos de mano. Cuando llegó la noche, colocaron todo en su lugar. Tijeras abiertas en forma de cruz en la ventana del cuarto de Mateo, en la puerta del cuarto, en las ventanas de la sala y la cocina. Líneas gruesas de sal en todos los marcos de las puertas y ventanas. Los espejos colgando de hilos cerca de la cuna del bebé. Laura miró todo eso y no pudo evitar sentir miedo. Hasta ese momento, una parte de ella todavía creía que todo era exageración, que las historias de su abuela eran solo supersticiones de gente mayor. Pero ver a Roberto tan asustado, ver a su propia madre tan seria y preocupada, le hizo entender que esto era real, que había algo ahí afuera que quería hacerle daño a su hijo. Mateo comenzó a llorar, pero era un llanto cada vez más débil, como si algo le estuviera quitando las fuerzas. Laura sintió cómo el bebé se ponía frío en sus brazos, cómo su cuerpecito empezaba a perder temperatura. La criatura estaba absorbiendo su energía sin siquiera tocarlo, simplemente estando cerca, respirando ese aire extraño que parecía succionar la vida misma del niño. Finalmente Laura pudo moverse. Gritó con todas sus fuerzas. Gritó tan fuerte que Roberto se despertó y vino corriendo. Cuando él entró al cuarto encendiendo la luz, la criatura desapareció como humo. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un olor horrible a tierra y descomposición. Mateo estaba peor que nunca. Otra vez pálido, otra vez frío, con otra marca nueva en su piel, esta vez en el pecho. Otra vez el hospital, otros 3 días internado, más doctores que no encontraban nada, más análisis que no mostraban ninguna enfermedad conocida. Pero Mateo se estaba apagando. Cualquiera podía verlo. El bebé que había nacido gordito y rosado ahora parecía una muñeca de porcelana, frágil, transparente casi. Laura ya no sabía qué hacer. Habían intentado todo. Protecciones, oraciones, el bautizo, agua bendita, todo lo que la tradición decía que funcionaba. Pero nada detenía a esa bruja. Doña Petra le explicó que algunas brujas eran demasiado poderosas, demasiado antiguas, que habían hecho pactos tan oscuros que las protecciones normales no las afectaban, y que una vez que una de esas brujas marcaba a un bebé, era casi imposible salvarlos. Roberto se desesperó. Empezó a investigar por su cuenta, a hablar con gente mayor del pueblo, a buscar curanderos en otros lugares. Alguien le dijo que tenía que encontrar a la bruja durante el día, cuando estaba en su forma humana, y quemar sus extremidades que guardaba escondidas. Sin sus piernas, la bruja no podría transformarse y eventualmente moriría. Pero nadie sabía quién era la bruja. Podía ser cualquiera. Una vecina, una señora del mercado, alguien a quien veían todos los días sin sospechar nada. Mateo volvió del hospital más débil que antes. Ya casi no lloraba. Se quedaba quieto en su cuna, con los ojos abiertos pero sin ver realmente. Laura pasaba las noches despierta, vigilándolo, rezando, rogándole a Dios que salvara a su hijo, pero en el fondo empezaba a perder la esperanza. Podía ver cómo la vida se le escapaba poco a poco a su bebé, cómo cada día pesaba menos, cómo su piel se volvía más y más pálida. Una noche, doña Petra llegó a la casa con una mujer muy anciana de otro pueblo. La mujer tenía fama de conocer rituales antiguos, de poder ver cosas que otros no podían ver. Revisó a Mateo en silencio, tocando suavemente las marcas en su cuello y pecho. Luego miró a Laura y Roberto con una expresión triste. Les dijo que el bebé tenía 3 marcas. 3 noches en las que la bruja había logrado alimentarse de su energía. Y en las creencias antiguas,
3 era un número de finalización, de cierre. La bruja había reclamado completamente a Mateo. La conexión entre ellos era demasiado fuerte ahora. El bebé seguiría debilitándose sin importar lo que hicieran. Podía tomar semanas, tal vez un mes, pero el resultado sería el mismo. Laura se derrumbó. Se tiró al suelo llorando, negando con la cabeza una y otra vez. No podía aceptarlo. No podía aceptar que su hijo, su bebé hermoso que apenas tenía 2 meses de vida, estuviera condenado por algo tan injusto, tan cruel. Roberto la abrazó, también llorando, sin poder ofrecerle ningún consuelo porque no había consuelo posible. La anciana les dijo que solo había una forma de intentar salvar a Mateo, pero era extremadamente peligrosa. Tendrían que hacer que la bruja se mostrara completamente, atraerla con el bebé mismo como carnada, y en el momento exacto, realizar un ritual de corte que rompiera la conexión. Pero si fallaban, si el ritual no se hacía perfectamente, Mateo moriría de inmediato, y ellos probablemente también. Laura y Roberto lo intentaron. Una noche de luna nueva, siguiendo las instrucciones exactas de la anciana, prepararon el ritual. Pusieron a Mateo en su cuna rodeada de velas negras y hierbas especiales. Se quedaron escondidos en el cuarto, esperando. A medianoche la temperatura bajó tanto que podían ver su propio aliento. Las velas comenzaron a parpadear aunque no había viento. Y entonces apareció la bruja, en su forma completa esta vez. Sin piernas, sin brazos, solo un torso deforme con una cabeza calva y esos ojos negros terribles. Flotaba sobre la cuna de Mateo, abriendo esa boca sin dientes, comenzando a absorber la energía del bebé. Laura tenía que esperar la señal exacta, el momento en que la anciana había dicho que la bruja estaría más vulnerable. Tenía que arrojar la mezcla especial de sal, azufre y hierbas bendecidas directamente sobre la criatura, mientras Roberto recitaba las palabras en náhuatl que la anciana les había enseñado. Pero cuando Laura se levantó para hacer el ritual, algo salió mal. Tropezó con una de las velas en la oscuridad. La mezcla se derramó antes de tiempo, cayendo al suelo en lugar de sobre la bruja. La criatura volteó hacia ellos. Su boca se abrió aún más, imposiblemente más, y de ella salió un chillido que hizo vibrar las paredes de la casa. Roberto intentó proteger a Laura, pero la bruja los empujó con una fuerza invisible. Los dos salieron volando hacia atrás, golpeándose contra la pared. Cuando Laura logró levantarse, aturdida y dolorida, vio cómo la bruja se inclinaba completamente sobre la cuna. Vio cómo Mateo, su pequeño Mateo, abría la boca en un llanto silencioso, mientras esa cosa le succionaba toda su energía de una sola vez. Laura corrió hacia la cuna, pero ya era tarde. La bruja desapareció dejando solo ese olor horrible, y Mateo estaba quieto en su cuna, completamente quieto. Todavía respiraba, pero era como si no quedara nada de él. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, sin luz, sin vida. Su piel era blanca como la cera. Lo llevaron al hospital de inmediato. Los doctores hicieron todo lo posible. Lo conectaron a máquinas, le pusieron oxígeno, le dieron medicamentos, pero no había nada físicamente mal con Mateo. Su corazón latía, sus pulmones funcionaban, todos sus órganos estaban bien. Pero el bebé no reaccionaba a nada. No lloraba, no se movía, no parecía estar consciente del mundo alrededor. Los médicos dijeron que era un estado vegetativo de causa desconocida, que tal vez había sido algo en el cerebro, un evento que no pudieron detectar. Le hicieron estudios, tomografías, resonancias. Todo salía normal. Pero Mateo seguía ahí, en esa cama de hospital, respirando pero sin vivir realmente. Pasaron los meses. Mateo cumplió 6 meses, luego 9, luego 1 año. Seguía igual. Su cuerpo crecía porque lo alimentaban por sonda, pero no había nadie dentro. Laura iba todos los días al hospital. Se sentaba junto a su hijo, le hablaba, le cantaba, le leía cuentos. Pero Mateo nunca respondía. Sus ojos miraban al techo sin ver nada. Los doctores eventualmente les dijeron que no había esperanza de recuperación, que el daño, fuera lo que fuera que lo causó,
Era permanente. Le sugirieron a Laura que considerara desconectar los aparatos, dejar que Mateo se fuera en paz. Pero Laura no podía. No podía dejar ir a su hijo, a pesar de que sabía que lo que estaba en esa cama ya no era realmente su bebé. Roberto se fue. No pudo soportar el dolor. Se fue del pueblo, dejó a Laura sola con Mateo. Ella tampoco lo culpó. El dolor era demasiado grande, demasiado pesado para cargarlo entre dos. Ahora Laura vive en un pequeño cuarto cerca del hospital. Ya no trabaja, sobrevive con la ayuda de su madre y algunas caridades del pueblo. Pasa todo el día con Mateo, cuidando ese cuerpo que respira pero que ya no tiene el espíritu de su hijo, porque la bruja se lo llevó. Se llevó todo lo que hacía que Mateo fuera Mateo, su alegría, su energía, su vida. Dejó solo un cascarón vacío que respira por reflejo. A veces, en las noches de luna llena, Laura mira por la ventana del hospital y ve luces extrañas flotando sobre los cerros de Sempoala. Bolas de luz que se mueven entre los árboles, buscando, siempre buscando. Y sabe que son ellas. Las brujas antiguas de Hidalgo. Todavía están ahí, todavía cazan, todavía se alimentan de bebés inocentes. Y lo peor es que nadie puede detenerlas. Los doctores no creen en ellas. La policía no las puede arrestar. La iglesia puede bendecir y rezar, pero no puede destruirlas. Porque estas brujas vienen de un tiempo anterior, de creencias más antiguas que el cristianismo, de pactos hechos con fuerzas que nadie entiende. Laura le advierte a todas las madres jóvenes que conoce. Les dice que bauticen a sus bebés inmediatamente, que pongan las protecciones, que nunca bajen la guardia. Algunas la escuchan, otras piensan que está loca de dolor, que inventó toda esta historia para explicar algo que simplemente fue mala suerte médica. Pero Laura sabe la verdad, y cada vez que ve a una madre con un bebé recién nacido, siente terror. Terror de que ellas también sean visitadas, de que ellas también tengan que vivir esta pesadilla de ver a su hijo convertirse en un cascarón vacío. Las brujas siguen ahí. En Hidalgo, en Sempoala, en todos los pueblos de la región. Caminan de día como mujeres normales. Nadie sabe quiénes son. Podrían ser vecinas, podrían ser amigas, podrían ser familia. Y cuando cae la noche, se transforman. Se desprenden de sus extremidades, se convierten en aves o en torsos flotantes y salen a cazar. Mateo ahora tiene 3 años. Su cuerpo tiene el tamaño de un niño de 3 años. Pero dentro no hay nada. Nunca aprendió a hablar, nunca aprendió a caminar, nunca aprendió a sonreír. La bruja se llevó todo eso aquella noche. Se alimentó de la energía vital que hacía que Mateo fuera humano, y Laura sabe que su hijo nunca volverá, que pasará el resto de su vida cuidando un cuerpo sin alma, porque eso es lo que las brujas hacen. No se llevan a los niños. Los dejan aquí, vacíos, como recordatorios de su poder, como advertencias de que hay cosas en este mundo que no se pueden vencer con medicina o con fe. Las brujas siempre ganan, y lo único que pueden hacer los humanos es rezar para no ser elegidos, para que esas luces flotantes pasen de largo su casa, para que sus hijos no sean los próximos en perder todo lo que son. Pero alguien siempre es elegido, porque las brujas necesitan alimentarse. Y mientras haya bebés recién nacidos, mientras haya energía pura para robar, ellas seguirán ahí, esperando, cazando, quitándoles la vida a los inocentes, una noche a la vez.